desde el amanecer. Con Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 8:14 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Me refiero a Caracas, pero también a nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país y al mundo a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video también, claro está. Es hoy día martes, eso significa que tenemos el primer sueldo del presidente de Consultores 21, un hombre con más de 35 años dedicados a la investigación de opinión pública y de mercados también. Me refiero a que hoy vamos a conocer el primer sueldo de Saúl Cabrera. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21. Saúl, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Román, por la invitación. No saldrás de acá sin preguntarte por el país, eso sin duda, pero comencemos por ti, por tu historia. ¿Recuerdas, Saúl, la primera vez que recibiste algo de dinero en tu vida? De manera informal, incluso. Sí, me costó cuando me pidieron venir retrotraerme a ese momento y recordé que, bueno, como era la Venezuela de los años 60, 70, clase media, mi papá se había muerto, mi mamá tenía 6 hijos, 3 más o menos grandes y 3 pequeños. Y desde los 15, 16 años uno estaba buscando qué hacer porque tenía para ayudar en casa. Para ayudar en casa y ayudarse uno, en todo caso, sí, no ser tan carga. Sí. Y nos acabamos de mudar de Los Chaguaramos para Cumbres de Curumo, mis hermanas también, y habían decorado las casas y tal, y una cosa que estaba muy de moda en ese momento, que era el papel tapiz. Sí, claro. De las casas. Sí. Y bueno, yo viendo a los señores que lo estaban poniendo, pues creí yo que había aprendido. Y efectivamente algo se aprende, porque es una cosa, tampoco es un oficio tan complicado, o sí, pero que se puede hacer sí. Y una señora amiga de la familia, que era decoradora, me consiguió y mi primer trabajo de autónomo, como dirían ahora, era de pegador de papel tapiz. ¿Cuántas burbujas dejaste en ese primer? Muchas. Y no fue mi mejor trabajo, la Uno verdad. trataba de arrastrar la burbuja y hasta que no daba más, entonces un alfiler. Así es. Para reventar la burbujita, ¿no? Con un exacto para sacarle la burbuja, y ese fue mi primer trabajo. Y con ese dinerito, no sé si te acuerdas cuánto era, pero con ese dinero, ¿qué hacías? No, estuve tratando de pensar y no me acuerdo. No hay manera. Con ese dinerito, bueno, me daba algún gusto, ¿no? Sí, mis necesidades. Rápidamente después estaba todavía terminando bachillerato, acababa de terminar bachillerato en eso, en los 68, por ahí era, ¿no? Y después de eso empecé en la universidad, desde esa edad, implicado en la política de alguna manera, social cristiano por familia, si se quiere, ¿no? Sí. Y estando en la universidad comencé a trabajar. Había entrado Copella al gobierno de Caldera, el primer gobierno de Caldera, y había un instituto interesante para el momento, extraño, que se llamaba Recreación Integral, que se encargaba de organizar cosas en la gobernación del Distrito Federal en las parroquias. Música, el INCIBA, que era el Instituto de Cultura de ese entonces, música seria, pues, y llevábamos orquestas o llevábamos solistas. Yo era encargado del 23 de enero de la parroquia y llevaba el auditorio que había, si mal no recuerdo, en Cristo Rey, en una zona de la parroquia, y llevábamos artistas de primera línea. Por ejemplo, algunos que recuerdes. No recuerdo. La Orquesta Típica Nacional, llevábamos muchos cuatristas de aquel entonces, que estaban en el INCIBA o alrededor de lo que era la cuestión cultural. Y ahí estuve, ahí sí me acuerdo, ganaba 800 bolívares mensuales
¿Puede ser ese el primer sueldo ya formal? Así Sí. es, así es. 800 bolívares. Con eso me compré carro. Bueno. Bueno, era un carro que tenía mi mamá, un Ford Falcon, pero ella lo cambió por otro Ford Falcon de los nuevos. Este era de los que eran cuadraditos. Ok. Y me lo vendió, o sea, porque necesitaba también el dinero para comprar el otro, ¿no? Claro. Y bueno, y me pagaba mis cosas, pues mi ropa, todo lo que, la salida. Con etcétera. 800 bolívares podías administrarte y proyectar, programar, soñar. Así es. Vivía, no pagaba comida ni casa, por supuesto. Claro, esas necesidades estaban cubiertas. Estaban cubiertas, pero sí podía programar, ¿no? ¿Cuándo, cómo, por qué se crea Consultores 21? ¿Cuándo fue? ¿Cómo llegaste allí? Bueno, después de ese trabajo en conciencia en recreación integral, Uh-huh. bueno, cayó, por decirlo de alguna manera, pues ganó las elecciones Carlos Andrés Pérez, hubo cambios por supuesto, como era lo usual en la gobernación, Claro. etcétera, y ese proyecto de recreación integral no lo continuaron y quedamos desempleados unas cuantas personas. Pues. Uh-huh. Y yo había empezado a estudiar en la central química, cosa que no se me daba mucho, la verdad. Y decidí en ese momento cambiarme a estudiar sociología en la Católica. Y efectivamente me cambié y empecé a estudiar sociología. Ya estando en segundo año de sociología, estaba becado con las becas que tenía la Católica en aquel entonces, que después fueron como ayudas Uh-huh. o proporcionales, etcétera, pero sí. al principio eran becas. Ya cuando estaba yo creo que en segundo año inclusive, Uh-huh. con toda seguridad en tercero, porque era anual la carrera, era preparador de estadística. Y había empezado a trabajar en Conciencia 21, que era lo que ahorita se llamaría una ONG, una asociación civil ligada, financiada por la Konrad Adenauer en ese entonces y ligada de alguna manera a COPEI como partido, pero que estaba un nombre exagerado para lo que éramos, porque en realidad se pensaba con el nombre que iba a ser la conciencia del siglo XXI. Uh-huh. Entonces por eso se llamaba Claro. Conciencia 21. Exagerado la pretensión, ¿no? Un nombre más bien pretencioso. Pero ahí hacíamos investigación de opinión pública y de comunicación, más bien de medios de comunicación, que ya ahorita eso sería absolutamente arcaico, ¿no? Seguíamos prensa escrita, recortábamos, medíamos, seguíamos radio también y televisión, tratando de hacer un seguimiento de cuáles eran las tendencias Sí. Y ahí entré eso debe haber sido en el 76. Ok. Esa Conciencia 21, que funcionaba muy bien y tenía gente muy buena, bueno, como son las cosas irracionales de la propia racionalidad, si se quiere, la Fundación Adenauer decidió, con razón quizás, que como nos iba tan bien y éramos tan exitosos, iba a dejar de financiar. Claro. Y dejó de financiar. Claro. Nos dio un laxo, pues, por supuesto. Pero claro, si no había financiamiento, eso no funcionaba. Entonces, eso nos obligó, como en el 80, 79, un poquito más, como en el 84, a crear Consultores 21. Entonces, la misma gente que estábamos en Conciencia 21, que éramos empleados de esa ONG, diríamos ahora, generamos una compañía para hacer estudios de opinión pública, fundamentalmente, ¿no? Saúl Cabrera es nuestro invitado del día de hoy. Saúl, con años dedicado a investigar, a tratar de interpretar, a seguirle el pulso a Venezuela, ¿qué conclusión puede arrojar nuestro país? Es decir, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué estamos como estamos? Y fíjate que no te hablo en política, en economía, desde el punto de vista social. Venezuela, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Por qué? Concha, una pregunta bien compleja, Román, porque Venezuela es un país que
siempre fue un país de gente dada al diálogo y al consenso, a la fraternidad, si se quiere. Inclusive las cosas más al borde que teníamos de pelea eran los partidos de béisbol. Y si la persona era caraquista o magallanero, pero eso, inclusive eso se hacía con cierta fraternidad y con cierta... ese país se rompió. A lo mejor es que nunca fuimos tan así nos veíamos y no lo éramos tanto. Y empezando en el 92, creo yo, o en el 89 quizás, con el Caracazo y todo eso, empezamos a darnos cuenta de que, bueno, ese país petrolero que tenía muchísimos recursos y por eso quizás podía apagar todas las críticas y todas lo que la gente necesitaba, porque había recursos económicos para pagar, empezó como a fracturarse, ¿no? Y pasaba en el mundo también, en esos años, en los 80, en los 90, en Europa y en Latinoamérica, los partidos políticos había empezado una desalineación de la gente con las ideologías y con los partidos políticos. Acción Democrática y COPEI, que eran nuestros partidos más grandes y más importantes, empezaron a dividirse, a fraccionarse, como que a dejar de ver que era la ideología lo importante para el seguimiento de esos partidos, y empezaron a empequeñecerse. La gente empezó a independizarse, cosa que no es mala, y a tener ideas propias sobre las cosas que pasaban en el país. Y bueno, y eso nos llevó a Chávez del 98, ¿no? Que yo creo que si nosotros hiciéramos ahorita una encuesta o le preguntáramos a toda la gente que en ese entonces votó por Chávez, que ganó la elección, pero tampoco fue que la ganó de manera arrolladora ni aplastante, ¿no? Porque Salas Romer también sacó un buen porcentaje de votos. Sí. Seguramente Chávez no hubiera ganado esa elección si la gente lo hubiera, digamos, en retrospectiva, ¿no? Claro. Si hubiera anticipado lo que vendría. Exactamente. Ya. Hubo gente que lo pudiéramos decir que lo anticipamos, pero familiares o amigos de otra gente que pensaron que lo que le estaban era dando un castigo a Acción Democrática de COPEI en ese entonces, y que bueno, no importa, es un militar, pero o las élites lo controlarán o sencillamente el sistema se impondrá y bueno, gobernará 5 años y después vendrá otro. Graso error, ¿no? Política y economía. De sobra se ha dicho, y se dice desde el sector oficial y se dice desde la oposición, que las sanciones estuvieron diseñadas para tratar de provocar un cambio de gobierno. Bueno, no ocurrió. Todavía hay quien piensa, a lo mejor desde su comodidad, que un entorno económico adverso podría jugar en contra del gobierno. Y van 22, 23 años. ¿Cuánto termina pesando la economía sobre la política? Cuando, bueno, desde antes de que Chávez llegara, pero a pesar de que el sistema con Pérez en el 92, todo lo que pasó desde el 89, etcétera, empezó a hacer aguas porque el petróleo bajó de precio. Cuando Caldera llegó estaba como en $8 el barril, y sin embargo el país sobrevivía. Bueno, pero con una producción de 3 millones 200. Claro, ¿no? Y pagaban salarios, y etcétera, ¿no? Sí, claro. Cuando Chávez llega, el precio del barril, correlativamente a la llegada de Chávez al poder, empezó a subir de manera muy importante. Y no solamente que eso dio muchos recursos, sino que además, por mal manejo de la política económica, pienso yo, el país empezó a endeudarse. O sea, no solamente gastábamos todo lo que producíamos o lo que el petróleo nos daba, sino que además empezamos a endeudarnos de manera faraónica. En ese entonces, y hasta no hace mucho tiempo, la gente, lo decía en las encuestas, veía que eran como dos procesos separados, la economía y la política. La política va por un lado y la economía va por el otro. Mientras si yo Recadi o Cadivi después me daba dinero para yo ir al exterior o cambiarlos y volverlos a cambiar aquí, para tarjeta, ¿no? Exactamente. Sí.
pues ¿qué me importa quién esté en la política mientras la economía funcione? Que es el problema más importante de la gente, su economía, Claro, no la economía claro, del país, su claro, economía, ¿no? claro. Cuando la gente empezó a darse cuenta de eso, en algún momento en el 2000, cuando hubo los problemas del 2002, o del 2004, mejor dicho, 2003-2004, después como en el 2010, como que alguna gente, pero todavía no de manera clara, empezaba a darse cuenta de que la economía no marchaba sola, que la economía tenía que ir acompasada con la política, ¿no? Es decir, la política económica en realidad tenía que ser una política que hacían los políticos. Claro. Después que llega Maduro, empieza a verse claro en la gente que si no hay un cambio político, si no iba a haber un cambio político, no iba a haber un cambio de la economía. Por eso nosotros empezamos a preguntar en las encuestas si usted cree que para que la economía cambie, Maduro tiene que irse del país, o irse del país no, pues, o sea, perder una elección, Sí, etcétera. ceder al gobierno. Exactamente. Un porcentaje importante, 60% de las personas. Así lo creo. Así lo creía hace algunos años y lo sigue creyendo Lo ahora, sigue ¿no? creyendo. Es verdad que el gobierno del presidente Maduro inteligentemente ha intentado, al darse cuenta de que efectivamente el problema de la economía, de la gente, Sí, era claro. lo importante, a tratar de hacer, digo yo, emular el modelo chino, ¿será? Es decir, déjenme que yo maneje la política porque yo les voy a resolver el problema de la economía y ustedes van a tener calidad de vida, pero olvídense de la política, nosotros nos encargamos de la política. Y un poco pareciera que es en lo que estamos, ¿no? La oposición o las oposiciones tratando de cambiar el gobierno para cambiar la política económica y poder darle de nuevo relevancia al trabajo, a las empresas, claro, etcétera. Y el gobierno o el chavismo tratando de decirle a la gente, no, nosotros, es verdad que la economía posiblemente la habíamos descuidado, ahora vamos a mejorarla, el país está mejorando, déjennos seguir manejando la política. Es Saúl Cabrera, que nos acompaña, presidente de Consultores 21, con su primer sueldo. ¿Cómo se reparte el país desde el punto de vista político-ideológico? ¿Cuántos se asumen como chavistas o maduristas? ¿Cuántos se asumen como opositores? ¿Cuántos como independientes, Saúl? Mira, yo desde que hago encuestas, hace 30 y tantos años, no sé si la manera como nosotros lo preguntamos, la manera como lo abordamos, pero siempre la política o las organizaciones políticas nos salen de alguna manera relevantes. Muy relevantes en la época de los 80 y 90. Claro. En los 90 empieza a hacer agua, empiezan a acabarse Acción Democrática y COPE y a aparecer otros partidos más bien ligados a personas o a personalidades que se convierten en partidos políticos para poder hacer política. Cuando llega Chávez, digamos, el chavismo es una fuerza muy importante, la oposición está un poco disminuida, porque bueno, o sea, muchos dirigentes se fueron, muchos dirigentes dejaron de hacer política, etcétera, pero nuestras encuestas nunca han dado la política en menos del 50, 50 y pico % de participación de la gente o de cercanía de la gente hacia los partidos políticos. En este momento nosotros tenemos algo así como la mitad de la población que se dice cercana a la oposición. En alguna medida hay como un 32, 33% que es capaz de identificar algún partido político de los que están cercanos a lo que es la MUT o al G4 o al G10, como lo queramos denominar. Sí. Y digo la MUT porque a pesar, bueno, ya la oposición la volvió a relanzar en las elecciones de 2 de diciembre, a pesar de que había querido eliminarla, pero la gente sigue sintiendo relación con ese concepto. Hay como un 12% de gente que, poco menos 10%, de gente que está cercana a otros partidos como 20 Venezuela o el partido de Henry Falcón, que era Alianza Izquierda Democrática, no me acuerdo cómo se llamaba, que se lo quitaron y ahora se llama de otra manera, pero
para la gente sigue siendo lo mismo, pues. Avanzada progresista. Exacto, avanzada progresista, y ahora creo que tiene otro partido que se llama Venezuela Presente, no sé, Venezuela Futuro, ¿no? Y hay como un 8% o algo así de gente que no es capaz de identificarse con uno de los partidos de oposición, de todo el rango opositor, desde los más lejanos al gobierno hasta los más cercanos al gobierno, si pudiéramos hacer un... Sí, claro. Pero que es gente que le gusta a alguien del liderazgo opositor, que no le gusta nada el gobierno, ni Maduro, ni el PSUV, ni ningún dirigente del gobierno, pero que está como descontento de lo que ve del liderazgo opositor. Toda esa suma es 50 y algo por ciento. Hay como un 30%, 33%, pudiéramos decir, que es como un tercio de la población, que se identifica con cercanía al chavismo, que no deja de ser muy importante, o sea, que un tercio de la población lo haga, y fundamentalmente con el PSUV. O sea, cuando yo pregunto y doy un listado de partidos grandes, en los partidos de cercanos al gobierno, el PSUV tiene 31% y el resto de los demás partidos tienen el 1%. Claro. En la oposición no. Y uno pudiera decir, eso es positivo, porque efectivamente es positivo que haya diversas opciones o diversas maneras de ver el país. No sé si en una situación tan polarizada como esta eso sea bueno. En la oposición hay, digamos, una suma de 7 o 8 partidos que suman eso, que suma ese 30 y pico por ciento. Mira, Saúl, volviendo a tu vida, trayectoria, Saúl Cabrera, nuestro invitado, ¿algún consejo de vida de un familiar, de un jefe, de un compañero, de un colega, de un amigo, de un estudiante que te acompañe todavía hoy? ¿Cuál podría ser? Yo diría que uno, y me lo decían en mi casa, desde más allá de por las necesidades, pero en mi familia es algo como que parte es cultural, pues, de la familia, que cuando uno pueda tiene que empezar a trabajar o hacer algo, ya sea autónomo, buscando cómo lavacarros o cómo buscar, etcétera, o en un trabajo medianamente formal, y eso se lo he intentado yo también de inculcar a mis hijos. Al final eso te acerca a la realidad. Claro. Porque probablemente no el colegio, no el liceo, no la universidad te terminan preparando para la vida. Como así realmente es. ¿no? Y yo recuerdo más mis hijas que mi hijo, porque mi hijo es ingeniero, entonces pero mis dos hijas, una que es socióloga y la otra que estudió primero publicidad y mercadeo y después estudió educación, desde que estaban de 1, 2 o 3 años, estaban alrededor de las encuestas y recogiendo sobres y pasándole sobres a la mamá, que era la que codificaba en ese entonces las encuestas, etcétera. O sea, y después cuando ya tenían algo de conciencia, algo le pagábamos por eso, pues, para que hicieran, para que trabajaran, ¿no? Saúl, si te paras frente a un estudiante del primer semestre de cualquier carrera, porque te convocan y te piden, caramba, háblales, llévales un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? Mira, que hay que tratar de mirar hacia la excelencia. Es decir, yo debo tratar, a lo mejor no lo voy a lograr, porque las capacidades que cada quien tiene, pues, pero yo tengo que tratar de ser de los mejores en lo que hago, en lo que estudio, y rápidamente tengo que tratar de ver cómo eso yo lo concateno. Sé que muchas universidades, no de ahora, desde hace mucho tiempo, están en eso, de cómo entroncar lo que la gente estudia con lo que es la producción, con lo que es las empresas. Saúl, para terminar, tú ya tienes elaborada una especie de respuesta a la típica pregunta de ascensor, porque yo me imagino que más de una vez que alguien te reconoce en un ascensor en el que tienes solo 30 segundos entre un piso y otro, te dirá, ¿cómo está el país? Ya tienes una respuesta elaborada de 30 segundos. Yo diría que el país, que en realidad me preguntan cómo están las encuestas. Ajá. Y yo normalmente las encuestas están muy bien, lo que está mal es el país. Gracias, Saúl. Gracias por aceptar nuestra invitación a acompañarnos acá. Bueno, a la orden, siempre a la orden. Saúl Cabrera es analista político, es presidente de la encuestadora Consultores 21. Nuestro primer sueldo el día de hoy son las 8:39. Identificamos.